en el Evangelio según Marcos. Muy bien. A esta altura hay uno solo que dice Marcos. ¿El Evangelio según? Marcos. Bien. ¿Saben dónde queda Marcos? Si a esta altura no saben dónde queda Marcos, empiece a estudiar de nuevo. Hace 3 meses que estamos con Marcos. Marcos ya dice, ¿cuándo me van a largar? Capítulo 3 de Marcos. Hoy nos vamos a abocar a uno de las secciones y a uno de los párrafos o pasajes más complicados de la Escritura, más difíciles de la Escritura, que ha traído mucha controversia, mucha interpretación o mala interpretación, y en muchas oportunidades mucha culpabilidad en la gente. Voy a tratar en tanto que el Espíritu Santo me ayude y mi capacidad me dé, voy a tratar de dilucidar estos pasajes que vamos a ver hoy. El título del mensaje es ¿blasfemia por ignorancia o por soberbia? Vamos a ver esto, ¿sí? ¿Blasfemia por ignorancia o por soberbia? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 3, versos 20 al 30. Llega a una casa y de nuevo se agolpa una multitud tal que ellos no podían ni siquiera comer pan. Cuando dice comer pan está hablando de comida en general, ¿sí? No podían ni siquiera comer. Y oyéndolo, sus familiares salieron para echar mano de él, pues decían, está fuera de sí. Se le salió la cadena a Jesús. Verso 22, y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Beelzebul, y por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y llamándolos junto a sí, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa se divide contra sí misma, tal casa no podrá permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y es dividido, no puede permanecer, sino que tiene fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al fuerte, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias con que blasfemen los hijos de los hombres les será perdonado. Digan conmigo, les será perdonado. Les será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de un pecado eterno. Esto les dijo porque afirmaron, tiene un espíritu inmundo. Esto es uno de los pasajes quizás más controversiales, más difíciles, porque hay muchas interpretaciones acerca de esto. Así que voy a tratar en esta mañana de llevarlos a un entendimiento más claro. Para poder llevarlos a ustedes a un entendimiento más claro de estos pasajes, tuve que entender más claro yo. Tuve que tenerlo lo más claro posible. Así que se me quemaron las pestañas estudiando. Hace mucho tiempo que estos pasajes así difíciles los vengo estudiando, tratando de encontrar realmente lo que el Señor quiso decir. Yo voy a los comentaristas y veo los comentaristas, y anoche estuvimos viendo un par de comentaristas con mi esposa, y parece que los versículos más difíciles me los pasan por alto, ¿sí? Me los saltan. Entonces me dejan a mí, yo queriendo buscar respuesta en otros que probablemente, que sin duda tienen más sabiduría que yo y son más estudiosos, o por lo menos han alcanzado mayores profundidades en las Escrituras, me dejan en el aire, porque me dejan pagando. Si voy a buscar una respuesta más profunda y gran
cantidad de las veces le digo a mi esposa, voy a buscar en los comentarios bíblicos alguna respuesta, y la mayoría de las veces me lo dejan, me lo pasan así. Cuando la ven difícil, ninguno se juega, pasan por arriba. Entonces termino jugándomela yo para ver si hago una interpretación correcta de las Escrituras. Así que vamos a ver qué dice el Señor. No me estoy disculpando, estoy sencillamente diciéndole lo difícil que muchas veces se pone en algunos. Llegamos a algunos pasajes que son intrincados, ¿sí? Son difíciles para poder interpretarlo, pues yo puedo darle cualquier interpretación. El problema es que cualquier interpretación que yo le dé y ustedes escuchen, lo van a tomar realmente como palabra de Dios. Y muchas veces, si yo cometo un error, hago cometer el error a muchos, y después muchos tropiezan. Por eso ese es mi mayor temor cuando expongo la palabra de Dios. Y en muchas oportunidades también nos convertimos en controversiales, porque decimos cosas muchas veces que no a muchos le agradan y a otros les es chocante. Por eso es que tampoco podemos pretender que todos estén de acuerdo con nosotros. ¿Amén? Así que oren para que no me apedreen. El punto principal de lo que vamos a tratar hoy es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Veremos la oposición ignorante y la oposición persistente y deliberada. Hay oposiciones que son por ignorancia. Hay personas que se oponen a la obra de Dios por ignorantes, es decir, porque ignoran que realmente es la obra de Dios. Pero hay personas que se oponen a la obra de Dios sabiendo que es obra de Dios. Y eso realmente es pecado. Eso realmente es pecado, pecado deliberado. Por tanto, no tiene perdón. ¿Pero por qué no tiene perdón? Porque no está reconociendo la fuente del perdón. Porque no reconoce la fuente del perdón, no quiere reconocer. No es que no la reconoce por ignorancia, no quiere reconocer la fuente del perdón. ¿Amén? Así que vamos a comenzar primero desde el verso 20. Ustedes van a observar que dice, y llega a una casa. Esto dice en la versión, en la Biblia textual, dice, y llega a una casa. La Reina Valera dice, y vinieron a casa, pero lo dice en el verso 19. Ustedes observarán que la Biblia textual comienza con esta frase en el verso 20, pero en realidad la Reina Valera termina el verso 19 diciendo, vinieron a casa. Así que es muy probable que la casa de la que esté hablando sea la de, es muy posible que sea la casa de Pedro en Cafarnaúm. Pero no lo dice Marcos, aquí dice que llegan a una casa. Así que esto también nos habla un poco del escenario donde estaba trabajando el Señor. Otra vez vuelve a cambiar el escenario. Estaba primero en el monte, elige a los 12, y ahora baja de nuevo, va a la ciudad y entra a una casa. Allí cambia de escenario. Y ahí, en ese cambio de escenario, ahora nuevamente hay toda clase de gente. Cuando él vuelve a cambiar, recuerdan ustedes, cuando él sube al monte, llama a algunos, o llama a sus discípulos y escoge a 12. Cuando él sube al monte, cierto círculo de gente, cierto grupo de gente va con él. Pero cuando él vuelve a bajar a la ciudad, ya hay una multitud de nuevo que lo está siguiendo. Toda clase de gente lo está siguiendo ahora. Así que él sabía lo que pasaría. Él sabía dónde se estaba metiendo y sabía lo que iba a pasar. Yo me pregunto, Jesús, ¿por qué no te quedaste en el monte para que no pase todo lo que te va a pasar? Yo digo, me quedo allá en el monte, me cubro de todo lo que de todo lo que me va a pasar. Pero Jesús sabía a dónde se estaba metiendo. Jesús sabía. Pero él de todas formas, sabiendo dónde se iba a meter, no se acobardó, sino que siguió adelante. Esto de los cambios de escenario y de los cambios de lugar, nos lleva a nosotros a pensar muchas veces que cuando nosotros nos estancamos, nos quedamos estáticos en un lugar, siempre vamos a estar caminando en el mismo círculo de gente y vamos a estar codeados siempre con la misma gente. El desafío es cuando nosotros tenemos contacto con otras personas.
El desafío está en que en la iglesia se mueva constantemente todo tipo de personas, porque si no terminamos acostumbrándonos unos a otros, terminamos siempre sentándonos en el mismo lugar, no permitiendo que otros entren, no permitiendo que otros se sienten, o como hacen como han hecho en algunos lugares, una persona viene y se le sienta en el lugar a uno de los antiguos de la iglesia y lo saca del lugar, como si cada asiento tuviese que tener un cartelito, familia tanto, familia tanto. Ustedes saben que esto se hizo en algún tiempo en algunas congregaciones. Este banco es de la familia tanto. Se sentaba alguien nuevo, lo sacaban corriendo. Señores, si se nos sentaran todos los nuevos en los asientos y nosotros nos quedáramos parados, aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿O no? Amén. Pero no. Hemos visto cómo gente nueva viene, se sienta en un lugar y después se para y se va. ¿Saben por qué? Porque dice, no, acá está sentado tal persona. Y nosotros le hemos dicho, los bancos no se los compró nadie. Los bancos no se los compró nadie. Entonces el movimiento de escenario nos hace ver las cosas diferentes. Y Jesús está llevando a sus discípulos a un movimiento de escenario, a un cambio de escenario, constantemente, para que no se acostumbren a andar en un solo círculo. Porque si no, ahí es donde nos convertimos en fariseos. El espíritu farisaico hace que nos movamos siempre en el mismo lugar, como si nosotros somos los separados. Nosotros no podemos contaminarnos con nadie. Ojo, no estoy diciendo que tenemos que meternos a un prostíbulo para sacar a las prostitutas de ahí, porque es muy probable que nos quedemos dentro del prostíbulo. Entonces, vamos a ser lógicos. Hay lugares donde no nos tenemos que meter. Pero el tema es, ¿dónde o qué hacemos para rescatar a las personas? ¿Amén? Amén. Jesús está moviéndose de esa forma. No iba a empezar así, pero así es como empezamos. Ahora la pregunta es, ¿por qué no te quedaste en el monte, Señor? Sabiendo todo lo que te iba a pasar. Observen ustedes, si comenzamos desde el verso 11 y 12, los demonios mentirosos decían la verdad. Lean ustedes lo que dice el verso 11 y 12. Dice 11 y 12. Y cuando los espíritus inmundos lo veían, caían ante él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía mucho para que no lo hicieran manifiesto. Los demonios mentirosos decían la verdad en oposición manifiesta. ¿Por qué decían la verdad? Decían la verdad porque estaban en oposición. O decimos, el diablo es mentiroso. Sí, el diablo es mentiroso, pero cuando tiene que decir la verdad para oponerse, dice la verdad. Sigue siendo mentiroso, pero esta vez dice la verdad para oponerse a la verdad. Y ese era el gran problema. ¿Por qué el Señor los reprende para que no lo hagan manifiesto? Porque sabía que se estaba gestando una oposición muy grande. De hecho, cuando vemos los versículos que estamos viendo aquí, se nota ya que la oposición se ha levantado en todo su poder, en todas sus fuerzas. Seguimos. Lo que para algunos es búsqueda de salvación, para otros es molesto. Observen ustedes lo que dice el verso 20. Dice, llegan a una casa y de nuevo se agolpa una multitud tal que ellos no podían ni siquiera comer pan, ni siquiera comer. Es decir, la gente estaba tan necesitada que andaba detrás del Señor todo el tiempo. Ellos tenían su necesidad. Pero ustedes observaron que la gente no pensaba que Jesús también tenía que comer y descansar. Y lo que es necesidad para algunos es molesto para otros. Por eso es que nosotros como cristianos debemos tener cierto respeto y límite con los demás. Porque nosotros muchas veces nos podemos convertir en molestos, cuando tenemos necesidades nos podemos convertir en molestos para los demás. Entonces nosotros tenemos que saber ubicarnos. Pero esta gente no sabía cómo ubicarse. Ellos tenían necesidad. Realmente, si ellos se hubiesen puesto a pensar en un momento, le estamos cayendo a la hora de la comida, no lo estamos dejando ni comer. Es decir, al mismo
del mismo que estamos necesitando, si no lo dejamos comer, se va a morir de hambre. Entonces, después no nos va a servir tampoco. Entonces, ¿cuál es el tema aquí, queridos hermanos? Sí, el ministerio muchas veces nos lleva a tener tiempos en que descansamos poco o comemos mal. Pero también en la medida que nosotros vamos entendiendo eso, es que tenemos que tener cuidado a la hora que salimos, a la hora que vamos, a la hora que llegamos, a la hora que... Tenemos que tener respeto por los demás. ¿Amén? Amén. O sea, si nosotros aprendemos a respetar los límites de los demás, su hora de comida, su hora de descanso, si nosotros aprendemos, no seremos molestos. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros mismos. ¿Amén? Amén. Esto es una enseñanza práctica que les estoy dando, ¿eh? No tenía nada que ver con la blasfemia, pero ya que estaba, mirar por los demás, ¿eh? Pero ¿por qué comienzo así yo? Porque en este momento nosotros estamos viendo un estorbo. Nosotros estamos viendo en el verso 20 un estorbo. Es un estorbo por necesidad, es un estorbo por molestia, pero es un estorbo. Porque dice que ni siquiera podían comer pan. Ni siquiera se podían sentar a comer tranquilo, eso es lo que le estaba diciendo. Que la gente lo haga con nosotros por las necesidades que tiene, pero nosotros como cristianos debemos aprender a respetar los límites de los demás. ¿Cuándo terminan mis derechos? Cuando empieza el de los demás. Entonces, si nosotros queremos que se nos respeten los límites, respetemos los límites de los demás. ¿Amén? Entonces la gente se desubicaba, por decirlo así. Se agolpaba en la puerta porque tenía necesidades. En ese momento la gente no pensaba en la necesidad que tenía Jesús y sus discípulos de alimentarse. Entonces eso nos marca un límite. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿saben? No nos damos cuenta muchas veces del trabajo ministerial que hace la gente, que hacemos los pastores, que hacemos los líderes. A veces no nos damos cuenta y nos desubicamos. ¿Amén? Entonces eso es tener una línea de respeto, marcar una línea de respeto. Ahí cada cosa tiene su tiempo. Si tenemos una necesidad de vida o de muerte, está bárbaro. Pero cuando nosotros aprendemos a respetarnos entre nosotros, luego le podemos enseñar a la gente a respetar. Amén. Verso 21. ¿Qué dice el verso 21? Y oyéndolo sus familiares, salieron para echar mano de él, porque decían, está fuera de sí. Ahora bien, esto que le estaba pasando a Jesús en este momento, la cantidad de gente que había, escuchen, esto despierta preocupación en su familia. La cantidad de gente, los enfrentamientos con demonios, los conflictos con las autoridades, sanidades, milagros. Estas eran cosas que no estaban acostumbrados a ver. Ellos nunca habían visto esto. Entonces, de pronto la familia ve todo eso y dice, y encima lo ven que no puede ni siquiera comer, dice, a Jesús se le saltó la chaveta. Está fuera de sí, se salió de foco, se enloqueció, se le salió la cadena, como decimos nosotros. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo quieren agarrar a la fuerza y llevárselo. Fíjense ustedes, el primer estorbo es por una cuestión de límites de respeto, por ignorar. El segundo estorbo, la segunda cosa que están estorbando es su familia. Ahora, lo que están estorbando o tratando de estorbar a la obra es su familia. Escuchen, siempre que Dios haga un llamado sobre tu vida, los primeros que te van a tratar de loco son tu familia. Amén. Amén. De loco, fanático, de todo. ¿Saben por qué sucede eso? Porque amedrenta. Porque vos te preguntás, ¿cómo puede ser que los primeros que me tendrían que entender son los últimos que me entienden? El problema no es solo cuando son los incrédulos, sino cuando los propios creyentes o los que se dicen creyentes se están oponiendo a la obra que Dios te ha mandado a hacer.
Imagínense ustedes que le echan mano a Jesús y se lo llevan, truncan toda la obra. Por supuesto, ustedes me van a decir, es Jesús, no hubiera pasado eso, pero la idea de ellos era llevárselo. Entonces, llevárselo sería otra forma de estorbar. Aquellos estorbaban para que ni siquiera pudiera comer. Ahora estos estorban para que no pudiera seguir haciendo la obra. No, ellos están ignorando, ojo, que ellos están ignorando tanto la multitud que los está estorbando, están ignorando realmente los límites de cuidado y de respeto. Pero ahora la familia, ignorando, están tratando de llevárselo a la fuerza. Y de todas formas están tratando de estorbar a la obra. O sea, si no hubiese un control de Jesús sobre las cosas, se lo hubiesen llevado, ¿saben qué? Con chaleco de fuerza se lo hubieran llevado. Como hoy lo llamaríamos así al manicomio. O sea, de una forma u otra se estaban oponiendo. Ahora cuando nuestra familia se levanta en contra de aquello que Dios ha llamado sobre nosotros, o del llamado que Dios ha hecho sobre nosotros, queridos hermanos, sigan firmes y tranquilos porque van por el buen camino. Amén. 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 ¿La gloria a Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Uno, en la respuesta al llamado de Dios, los más cercanos generalmente son los primeros que se oponen. Dos, uno, por ignorancia. Dos, por temor a lo desconocido. Tres, por comodidad. Porque muchas veces el llamado de Dios sobre nuestras vidas incomoda a los demás. Aunque nos saca de la comodidad a nosotros, pero incomoda a los demás. Entonces, como cada uno está en su comodidad, en su círculo, en su silloncito, y el llamado de Dios sobre este loco me está desacomodando todo lo que yo tenía acomodado, entonces se opone. Está loco, es fanático, me habla todo el día de Dios. Yo me pregunto, chicas, cuando han estado enamoradas, si han estado enamoradas, ¿no han hablado siempre de su enamorado? Muchachos, ustedes que son los que más les cuesta enamorarse, cuando han estado enamorados, ¿no han hablado siempre de su enamorada? Pero qué silencio que me hacen. Se ve que ninguno conoce el amor realmente. Vamos a tener que reprender ese espíritu de desamor. Queridos hermanos, mis hijos se ríen a veces de las tarjetas y las cosas que nos escribíamos con mi esposa. Porque estábamos enamorados, entonces constantemente nos escribíamos o nos hablábamos, pasábamos horas y horas y horas, y hierba de por medio, charlando con ella. ¿Por qué entonces un creyente en Dios, de quién va a hablar? ¿De Buda? Va a hablar de Dios. Entonces, que te traten de fanático porque hablas de Dios. El fanático es el loco que le importa un comino y que hace estragos con tal de mantener su fanatismo. Pero nosotros cuando hablamos de Dios, hablamos porque amamos a Dios. A mí me fastidia alguien que me dice creyente y jamás lo escucho hablar de Jesús. Jamás lo escucho hablar de Dios. O sea, jamás lo escucho hablar del Salvador, porque de Dios hasta el diablo habla. Pero hablar del Salvador, que es el centro de la historia, me fastidia cuando un creyente no habla de Jesús, de su Mesías, de su Salvador. A mí me fastidia, no sé ustedes, pero a mí me fastidia. No es para que cuando yo esté, usted me esté hablando todo el tiempo así, cuando yo esté delante de ustedes. No. Ustedes ven, verso 20, estorbo por necesidad. Verso 21, estorbo por ignorancia. Y verso 22, oposición abierta. Vamos al verso 22, a ver qué nos dice. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén, presten atención a estas palabras. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Beelzebul y por el príncipe de los demonios,
echa fuera los demonios. ¿Quiénes son los escribas? Presten atención a esto porque esto es esencial para entender lo próximo. Los escribas eran los doctores de la ley, los intérpretes de la ley. Eran conocedores de la obra del Espíritu Santo sobre el Mesías. ¿Qué dice Marcos 1:10? Marcos 1:10 dice: inmediatamente mientras subía del agua, vio los cielos rasgados y al Espíritu descendiendo sobre él como una paloma. Todo el mundo que estaba alrededor de él, toda la gente que estaba alrededor de él, vio descender al Espíritu Santo. Ahora, los doctores de la ley sabían de la obra del Espíritu Santo o qué el Espíritu Santo haría sobre el Mesías. Vean ustedes, por favor, conmigo rápidamente, Isaías 42:1. Por favor, que dejen la puerta abierta, entreabierta, para que no hagan ruido. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. ¿Qué dice Isaías 48:16? Acercaos a mí y oíd esto. Yo no hago predicciones en secreto. Cuando suceden, yo ya estoy allí. Y ahora me ha enviado Adonai, Yahvé, y su espíritu, hablando siempre del Mesías. 61:1 y 2. Isaías es el profeta que más habla de Jesús y de la tarea mesiánica y de la obra del Espíritu Santo sobre él. 61:1 y 2 dice: el espíritu de Adonai Yahvé está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a promulgar el año de gracia de Yahvé. El espíritu de Adonai Yahvé está sobre mí. Escuchen, ¿por qué Marcos dice que eran escribas estos que se están oponiendo? Porque los escribas eran los conocedores de la ley, así que ellos sabían claramente que sobre el Mesías estaría la obra del Espíritu Santo. No están ignorando esto, ellos saben que sobre el Mesías estaría la obra del Espíritu Santo. Así que allí no había ignorancia, no había ignorancia. Vean ustedes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dice, está poseído por Belzebul. El problema de la oposición es creer que aquella obra que está sobre el Mesías no es creer, es sabiendo decir que aquella obra que estaba haciendo el Mesías era obra del señor del estiércol, o el señor de las moscas, como en otra traducción, o el príncipe de los demonios, como es Belzebul. Entonces es atribuir, ¿cómo empieza la oposición? Es atribuyendo a Satanás la obra del Espíritu de Dios. Pero se la está atribuyendo a sabiendas, abiertamente y persistentemente. ¿Ven? Ahí comienza la oposición y el foco de la cuestión. Ahora bien, continúen conmigo. Dice, habían bajado de Jerusalén. Jerusalén representa un lugar espiritualmente alto, el lugar espiritualmente más alto. Por eso cuando alguien iba a Jerusalén subía, cuando salía de Jerusalén siempre bajaba. Recuerden ustedes, cada pasaje en la Biblia que dice bajaba de Jerusalén a Jericó o subían a Jerusalén. Porque Jerusalén es la ciudad del gran Dios. Entonces estar en Jerusalén era como estar en el lugar más alto en cuanto a la presencia de Dios. Estos escribas habían bajado de Jerusalén. ¿Qué cosa que resalta, que parece
parece mínimo a nuestros ojos si lo pasamos por encima. Pero estos hombres habían bajado de Jerusalén, es decir, del lugar más alto espiritualmente se estaban metiendo deliberadamente a las tinieblas. Estaban descendiendo espiritualmente en lugar de subir. Siempre que nosotros, como creyentes, nos apartamos del Señor, nos metemos cada día más en la oscuridad. Amén. Amén. Jerusalén representa el lugar espiritualmente más alto. Es como decir, estoy en la presencia de Dios y de allí me aparto y me voy. Como quien está cerca de la verdad, pero deliberadamente se aleja. Qué gran problema es, queridos hermanos, cuando nosotros, conociendo la verdad, nos alejamos de ella. Nunca vamos a avanzar, siempre vamos a retroceder. No es que nos estancamos, es que retrocedemos. Cuando ustedes me dicen, o yo un día dijera estoy estancado, no estoy estancado, directamente estoy retrocediendo, no estoy estancado. He retrocedido, no estoy estancado. Entonces bajar de Jerusalén, la idea principal de esto, que bajar de Jerusalén era salir de la presencia de Dios para meterse en la oscuridad. Y estos escribas estaban bajando, ¿no? Estos escribas en el espíritu estaban bajando. Ven ustedes verso 22. Está poseído por Beelzebul. ¿Qué pasó? Los atrapó la oscuridad por rechazar la verdad. Acaba de atraparlos la oscuridad por rechazar la verdad. Beelzebul, como dice aquí, como se traduce aquí, príncipe de los demonios. Hay algunas traducciones, otros dicen que es señor del estiércol, otros que dicen que es señor de las moscas, porque hay muchas conjeturas, pero directamente acá dice que es príncipe de los demonios. Bien, el rechazo deliberado de la verdad evidente se convierte en una necia contradicción. Si quieren anotar, anoten esto. El rechazo deliberado de la verdad evidente se convierte en una necia contradicción. Siempre que nosotros rechazamos, o siempre que una persona rechaza deliberadamente la verdad, termina convirtiéndose en un necio contradictorio. ¿Por qué? Porque la misma necedad lo hace contradecirse. Vean ustedes, ellos están viendo la obra del Espíritu Santo y sin embargo ellos le están atribuyendo a Satanás la obra espiritual. Entonces de esa forma le están cerrando las puertas a la única fuente que tenían ellos para tener luz y ser salvados. ¿Amén? Escuchen, estaban negando una obra evidente del Espíritu Santo, atribuyéndolo al mayor oponente del bien. Le están atribuyendo la obra del Espíritu Santo al mayor oponente del bien, que es Satanás. Escuchen, esta era la mayor evidencia de la presencia de Satanás mismo trayendo confusión sobre los judíos. Escuchen, véanlo ustedes de esta manera, la oscuridad se estaba ciñendo sobre el pueblo judío de tal manera que esta era la mayor evidencia de que Satanás estaba detrás de todo eso. Porque entonces Jesús los lleva a recapacitar, o los lleva a mostrarles la verdad, aunque no recapacitaron. Ahora comienza el tema. ¿Por qué? Quiero que observen ustedes conmigo, el liderazgo religioso en aquel momento era Caifás. Caifás era el sumo sacerdote en aquel momento. Ustedes lo pueden ver en Mateo 25:57, en Mateo 26:57, en Juan 11:49 y Hechos 4:6. Caifás era el sumo sacerdote en aquel momento. Caifás era fue el sacerdote desde el año 18 después de Cristo al 36 después de Cristo. Saquen cuenta. Desde el año 18 hasta el año 36 después de Cristo él fue sumo sacerdote.
Pero su suegro, Anás, había sido sacerdote antes. Caifás era yerno de Anás. Y si ustedes observan, desde el mismo momento en que comenzó la oposición religiosa a Jesús, Anás y Caifás fueron la cabeza visible de la oposición. Porque la religión es el mayor oponente de la relación con Dios. Los religiosos son los mayores oponentes de la obra de Dios. ¿Amén? Vean ustedes. Vean ustedes lo que dice. Vamos a leer estos pasajes, por favor. Mateo 26, 57. Tomen en cuenta esto. Mateo 26, 57 dice: los que habían apresado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Ven? Vean ustedes conmigo Juan 11:49 y presten atención a las palabras que la Biblia nos está diciendo allí. Juan 11:49. Tenemos una profecía aquí, 11:49. Entonces Caifás, uno de ellos, que era sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Escuchen, verso 51. Pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. No solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersados. ¿Hay profetas falsos? Pero que dijeron la verdad. Vean ustedes, queridos hermanos, ese era Caifás. Ese era el líder religioso, la cabeza religiosa, el líder que se mostraba, que se veía detrás de todo este movimiento. Vean ustedes, Libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 6. ¿Por qué les muestro esto? Para que ustedes hilvanen conmigo esto que está sucediendo. 4:6 dice, y Anás, sumo sacerdote. ¿Cómo Anás, sumo sacerdote? Si el sumo sacerdote era Caifás. Porque Anás, su suegro, en realidad era el que estaba manejando todos los hilos detrás de Caifás. Anás era un sumo sacerdote retirado, pero era tan influyente que todos le hacían caso a él. Vean ustedes. Anás, sumo sacerdote, y Caifás, y Juan, y Alejandro, todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, poniéndolos en el medio, les preguntó: ¿con qué potestad, dice, o qué nombre habéis hecho vosotros esto? En Lucas 3:2 dice que siendo sumo sacerdote Caifás y Anás, dice, en ese momento vino palabra de Dios a Juan el Bautista y lo llamó al ministerio. En Lucas 3:2. Ustedes observen, queridos hermanos, que en toda la vida, desde que comienza el ministerio de Juan el Bautista, desde casi después de que nace Jesús, en el año 8 más o menos después de Cristo, hasta el año 36, Anás y Caifás fueron los sumos sacerdotes en aquel momento. El poder religioso que había allí era el que más se opuso al Mesías. Anás y Caifás eran los poderes religiosos que estaban detrás de todo eso. Sí, porque los escribas, porque los fariseos, pero ¿quién era la cabeza de la religión armada? ¿Quién les dice esto? ¿Quién era la cabeza de la religión organizada detrás de todo eso? Porque no es solo el que mata es culpable de homicidio,
sino también El que manda. el intelectual, el que lo maneja, el que maneja los hilos detrás del asesinato. Amén. Amén. Vean ustedes el poder religioso que se había levantado en aquel momento, cómo la oscuridad había ganado sobre la religión para oponerse a Jesús. Pero ahora no solo se están oponiendo a Jesús, se están oponiendo a la obra del Espíritu Santo a través de Jesús. Vean ustedes conmigo. La religión organizada es el mayor oponente de la obra del Espíritu Santo. Ustedes van a ver allí en Juan 18:13. Juan 18:13. Quiero que vean conmigo esto, por favor. Juan 18:13. Dice, cuando a Jesús lo apresan, dice, y lo llevaron primero ante Anás. ¿Por qué lo llevaron ante Anás primero si Caifás era el sumo sacerdote en aquel momento? Vean ustedes la influencia que tenía el Papa Francisco, Anás sobre esto. Y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote de aquel año. Y Caifás era el que había dado aquel consejo a los judíos: conviene que un solo hombre muera por el pueblo. ¿Recuerdan eso? Ahora, observen ustedes el verso 24. Dice, Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, hacete cargo, yerno. Yo te lo mando, hacete cargo. Así atado como va, hacete cargo. Y estando ellos en pleno poder como sumo sacerdote, ellos fueron los que inventaron todo para que crucificaran a Jesús. Vean ustedes la oposición, la oscuridad que se había sumido sobre la vida de Jesús en aquel momento. Así que era lógico que tuviese semejantes batallas con los demonios. ¿Amén? Bien, verso 23. Verso 23 dice, me perdí, ¿dónde estaba? Dice, y llamándolos junto a sí, es decir, a ver muchachos, acérquense, vengan que quiero hablar con ustedes. Quiero tener una charla con ustedes. Como cuando los papás estamos enojados con nuestros hijos, vengan que quiero hablar con ustedes, vengan un cachito conmigo. Muchachos, vengan, vamos a hablar. Y llamándolos junto a sí, les decía, en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es decir, ustedes son contradictorios, muchachos. Ustedes saben que esta obra no es de Satanás, pero están llevándome a mí a un campo de tal manera que la gente comience a confundirse, comience a entrar en confusión. Porque la religión lo que hace es confundir a la gente. La relación con Dios, nuestra relación con Dios nos da luz, nos da una mente clara, pero la religión confunde a la gente. Entonces tienen muchos confundidos en el mundo. Y Satanás trae esa confusión precisamente para que la gente no pueda llegar al Evangelio. Pero cuando llega al Evangelio, gracias Señor, porque se abre la mente y el corazón de la gente. Amén. Entonces Jesús les dice, verso 23, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Vean, Jesús comienza a mostrar el principio de división que Satanás jamás usaría contra sí mismo, sino contra toda institución de Dios. Ellos están diciendo, por Satanás echa fuera a los demonios. Y lo contradictorio es que jamás Satanás usaría contra sí mismo un principio que él usa contra toda institución de Dios. Vean, primero, Jesús le muestra lo del reino dividido. Segundo, lo de la casa de familia dividida.
Tercero, una organización dividida. Satanás jamás usaría contra sí mismo un principio de rebelión, un principio de división que usa contra toda institución de Dios. La iglesia es institución de Dios, la familia es institución de Dios, la organización es institución de Dios. Cuando Satanás logra dividir, cuando Satanás logra poner una división, debilita. Amén. Entonces Jesús le dice, la verdad, si a mí me querían llevar por loco, los tenía que llevar a ustedes por loco. Porque ¿cómo puede ser que estén diciendo que Satanás está... ¿Cuándo vieron ustedes que Satanás quiera dividirse a sí mismo? ¿Cuándo vieron ustedes que Satanás quiere usar contra sí mismo un principio que usa contra toda institución de Dios? ¿Amén? Amén. La división siempre fue estrategia de Satanás. Dividir siempre. ¿Se acuerdan ustedes que hace un tiempo di un mensaje que se llama divide y vencerás? Cuando Satanás logra dividir, vence. Escuchen, verso 27. Dice, bueno, mostrándoles primero, si un reino se divide contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. De hecho, el pueblo judío fue dividido, ¿se acuerdan? Cuando el norte y el sur se dividió, se debilitó. Al dividirse se debilitó. Cuando el diablo logró dividir a Israel, quedó Judá por un lado, Israel por el otro, y se debilitó. Reino dividido. Y si una casa se divide contra sí misma, tal casa no podrá permanecer. ¿Qué es lo que el diablo está haciendo con las familias hoy? Dividirla. Ahora recuerden esto, cuando uno de nosotros se convierte al Señor, sin duda se va a producir una división. Yo le voy a decir por qué se produce una división. Jesús dijo, no vine a traer paz sino espada, a poner la suegra contra la nuera, al hijo contra el padre. ¿Por qué eso? Porque se produce un choque espiritual. Se produce un choque espiritual. No podés, si te convertiste al Señor, no podés esperar que los otros te entiendan. Los únicos que se van a alegrar son los convertidos, porque los inconversos jamás se van a alegrar de que te hayas convertido. Si te pueden arrastrar afuera, mejor. Porque cuando Satanás no puede dividir de adentro, va a tratar de dividir de afuera. Va a tratar de separarte de afuera. Te va a chupar de afuera. Por eso les digo, no descuiden los discipulados, no descuiden el cuidado que tenemos que tener unos con otros, porque Satanás va a tratar de devorarlos. Si logras separarte de la congregación, te devora. Aleluya. Estamos desenmascarando al diablo, ¿eh? Amén. Verso 27. Dice, pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Jesús muestra otro principio. No se puede destruir un reino, no se puede destruir una casa si el diablo no puede derribar la cabeza. ¿Saben qué? Cuando el diablo derriba la cabeza de una casa, derriba la cabeza de una iglesia, derriba la cabeza de una congregación, acaba de meterse el diablo. Aleluya. ¿Por qué tenemos que orar por la iglesia tan fervientemente? ¿Por qué tenemos que orar por las familias tan fervientemente? Porque cuando cae la cabeza, se destruye la organización. Amén. Entonces Jesús, ¿qué dice? Les muestra que para saquearle los bienes a alguien, o para meterse en la casa del hombre fuerte, primero tiene que atarlo, ¿sí? Tiene que inutilizarlo para luego poder saquearle los bienes. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario? En la cruz del Calvario el Señor deshizo los poderes de las tinieblas, porque en la cruz del Calvario Él venció. En la cruz del Calvario ató los poderes de Satanás, derribó el principio de Satanás y él ganó la victoria. Amén. Le saqueó las almas al hombre fuerte. Este principio lo usó Jesús en la cruz del Calvario.
a lo contrario de que lo que todos pensaban, que iba a venir en un caballo blanco con una espada en su mano y que lo iba a liberar del yugo de esclavitud. ¿Qué hizo? Aquí viene humilde sentado en un burro, y que iba a la cruz. A lo contrario de lo que Satanás pensaba, se lo hizo. Entonces cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Satanás quedaba descolocado. ¿Cómo? Viene a libertar muriendo en la cruz. Cuando Satanás moría en la cruz, el diablo pensaba que había vencido. Pero cuando él dice consumado es, Satanás queda totalmente descolocado. ¿Qué quiso decir con esto? Y al tercer día resucita el Señor y lo descolocó completamente porque le dividió el reino. Le arrebató las almas. Amén. Entonces, por la victoria que Jesús tuvo en la cruz, nosotros tenemos victoria. Amén. 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 Dale un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya. 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 Entonces, para dividir, primero tenés que vencer, para vencer, primero tenés que dividir. Entonces, Jesús toma este principio de la división, pero lo toma Él precisamente muriendo en la cruz. No de la forma que Satanás quería, sino en la forma que Dios quería. Entonces, lo que nosotros tenemos que usar, el principio que nosotros tenemos que usar hoy, es precisamente el principio que usó Jesús en la cruz. Para que nosotros podamos, o sea, Jesús ya nos dio la victoria. ¿Lo creemos eso? Amén. Jesús ya nos dio la victoria. Amén. Cuando nosotros oramos y reclamamos a la gente, nosotros estamos reclamando lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros reclamamos la salvación de la gente, ya la salvación de la gente es un hecho. Porque la salvación de la gente ya está hecho. Nosotros tenemos que orar para que esa gente lo conozca lo más pronto posible, porque el Señor ya venció en la cruz del Calvario. Amén. Ya saqueó al hombre fuerte, ya lo aniquiló. Aniquiló sus poderes. Entonces, el hombre fuerte ya no es tan fuerte sobre la iglesia. Amén. Amén. Entonces la división, el principio que el diablo quería usar, el principio de dividir, dice Jesús, se lo deshizo directamente, se lo mostró, se lo deshizo. Porque le dijo, el principio que ustedes están diciendo, jamás el diablo lo va a usar si no es contra toda institución de Dios. Pero cuando Jesús gana en la cruz del Calvario, gana precisamente un lugar para nosotros que el diablo no puede tocar. Amén. La iglesia se divide cuando la iglesia se descuida. Una familia se divide cuando la familia se descuida. Es decir, queridos hermanos, cuando el diablo logra tomar a uno, sea en la iglesia, sea en la familia, ahí que comienza el principio de la división. Pero lo que Jesús está haciendo allí es mostrarle que son necios, que ellos están atribuyéndole al Espíritu Santo, a Satanás, una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para unidad, no para dividir. Ahora, ¿cómo puede ser que Satanás tenga tanta unidad y la iglesia no tenga tanta unidad? Porque cuando Satanás logra dividir, debilita. ¿O no ven ustedes? Cuando Satanás logra dividir una familia, la debilita. Cuando Satanás logra dividir una organización, la debilita. Porque mientras a nosotros los pastores nos mantenga el diablo en guerras santas y tiroteos amistosos, nosotros nunca vamos a hacer lo mismo que si estamos unidos. Amén. Amén. Verso 29 dice, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de un pecado eterno. Escuchen, el verso 28 nos está diciendo que cualquier persona que diga algo contra el Padre o diga algo contra el Hijo, blasfemia es
es todo aquello que tiene que ver con injuria, o injuriar, o insultar el nombre de Dios, o insultar el nombre del Hijo. Blasfemia tiene que ver con todo aquello que se opone por ignorancia, en este caso. Pero aquellos, dice, verso 28, aquellos que se oponen por ignorancia, les será perdonado si se arrepienten. Les será perdonado si se arrepienten. He escuchado a mucha gente insultando a Dios, pero cuando se arrepienten y confiesan su pecado, ¿por qué lo hacen? Y escuchen, y esto mayormente es para el pueblo gentil que no tiene ni tenía la palabra de Dios. ¿Qué sucede con una persona cuando insulta a Dios? Es porque no conoce a Dios. Cuando una persona dice, ay, Diosito me va a ayudar, hace un Dios chiquitito así. Diosito me va a ayudar. Yo conozco gente y muy cercana que dice, Diosito me va a ayudar. ¿Por qué dice eso? Porque no conoce a Dios. Cuando conozca a Dios ya no va a ser el Diosito. Entonces uno, por más que le muestre que ese Diosito creó los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, uno por más que se lo muestre, para ellos sigue siendo Diosito. ¿Por qué? Porque no conoce al Diosito. Entonces, dice, cuando realmente conozcan a este Dios, su pecado les será perdonado. Pero ¿qué sucede? Acá está el contraste con el verso 29. Pero el que blasfeme, es decir, el que insulte, no solo con palabras malas, sino un insulto, es aquello que dice, como decían los escribas, ¿sí? Le estaban atribuyendo al diablo la obra del Espíritu Santo. Eso es un insulto al Espíritu Santo. Dice, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de un pecado eterno. Es decir, jamás tendrá salvación alguien que está atribuyéndole a Satanás algo que es evidente obra del Espíritu Santo. Y permítanme decirles algo más. Este pecado eterno, esto que dice verso 29, que es reo de un pecado eterno, ¿saben qué fue específicamente para esa generación de líderes que se opusieron abiertamente y persistentemente a la obra del Espíritu Santo? Hoy en día, yo no sé hasta qué punto se puede llegar a incurrir en el pecado de blasfemia del Espíritu Santo o en la blasfemia del Espíritu Santo. No sé hasta qué punto se puede llegar a eso. Porque que las personas digan que estamos locos, que las personas digan insulten a Dios, o que las personas insulten a Jesús, o que no puedan ver que lo que está sucediendo es obra del Espíritu Santo, lo hacen por ignorancia. La gente lo hace por ignorancia, por ignorar el poder del Espíritu Santo. Pero estas personas no ignoraban el poder del Espíritu Santo porque les era patente, les era evidente, porque lo tenían escrito, porque ellos tenían la ley en sus manos. Evidentemente era la obra del Espíritu Santo, pero ellos aún así, siendo evidente la obra del Espíritu Santo, se la atribuyen a Satanás. Y ese era el peor insulto para Jesús. Es el peor insulto para el Espíritu Santo, atribuir una obra del Espíritu Santo al peor o al más grande oponente del Espíritu Santo y del bien. ¿Amén? Amén. ¿Por qué entonces verso 30 dice, esto les dijo porque afirmaron tiene un espíritu inmundo? Ahí tienen la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué entonces eran reos de un pecado eterno? Porque estaban atribuyéndole a Satanás una obra del Espíritu Santo. Porque ellos mismos, viendo y teniendo la evidencia, decían, está poseído por un espíritu inmundo y no bajo el control del Espíritu Santo. Escuchen, hay una frase, hay una nota pastoral que escribe Eber, que dice, a las personas que se sienten atormentadas en su alma por el temor de haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo, se les debería decir, en la mayoría de los casos, que su misma preocupación es prueba de que no han cometido dicho pecado. Amén. Amén.
Si una persona está preocupada, vean, si una persona está preocupada porque ha blasfemado contra el Espíritu Santo, ese es el más claro indicio de que realmente no ha blasfemado. Porque su misma naturaleza le está diciendo o le está dando convicción de lo que hizo. Se siente mal porque pudo haber cometido semejante pecado. Porque hay sensibilidad en su vida. Una persona insensible jamás reconocería eso. Y eso es lo que les pasó. Por eso ustedes tienen a Anás y Caifás y todos esos, desde el principio del ministerio de Jesús hasta el principio de la iglesia, los tienen constantemente oponiéndose a la obra del Espíritu Santo, viéndola con sus ojos. Entonces a esa generación no les será perdonada jamás esta blasfemia. Y a todos los que se comportaran como ellos, siendo evidente la obra del Espíritu Santo, jamás tendrían perdón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la fuente del perdón. Es la que lleva a las personas, las convence de justicia, de juicio y de pecado y las trae a los pies del Señor. Entonces la oposición a eso, a sabiendas, es lo que no se puede perdonar. Gracias a Dios que todos los que vamos reconociendo la obra del Espíritu Santo, nosotros tenemos sensibilidad. Y yo creo, queridos hermanos, y esto es una apreciación personal, que es muy difícil que hoy en día esto pase. Esto fue netamente a esa generación de líderes religiosos que se opusieron abiertamente a la obra del Espíritu Santo, pero no solo que se opusieron, escuchen, no es solo que se opusieron a la obra del Espíritu Santo, sino que atribuyeron la obra del Espíritu Santo a un espíritu inmundo. Porque oponerse a la obra del Espíritu Santo, todo el mundo se opone. Todos se oponen. El problema no es que se opongan a la obra del Espíritu Santo, eso no es la blasfemia. La blasfemia es que digan que esa obra del Espíritu Santo es obra del diablo. Porque si no se arrepienten no tienen perdón jamás. Se oponen totalmente a la única obra o a la única fuente de perdón. ¿Amén? Amén. Por eso Jesús les dijo, porque afirmaron, tiene un espíritu inmundo, les dice, esta blasfemia no les será jamás perdonada. Son reos, ¿sí? Ya están atados y se van al infierno derechito. ¿Amén? Amén. En lugar de Espíritu Santo, espíritu inmundo. Eso es lo que están diciendo ellos. En lugar de Espíritu Santo, espíritu inmundo. Entonces Jesús les dice eso. La atribución a Satanás de la obra del Espíritu Santo, eso es lo que no se puede perdonar. ¿Amén? Esa es la peor blasfemia. Pónganse de pie, por favor.